Bueno, pues bienvenidos hoy a Isaca Valencia. Como sabéis, todos los meses tenemos estos encuentros para traeros las cosas más interesantes en cuestiones de ciberseguridad. En el día de hoy nos acompaña, en este caso, José Luis Prado. José Luis Prado es electrónico ITEA, de base con más de 25 años de experiencia en proyectos de automatización, visión artificial y creación de modelos de aprendizaje basados en tecnologías del marco de la inteligencia artificial para diferentes ámbitos tecnológicos. Yo personalmente le agradezco, pero todo el equipo, directiva y seguro que todos vosotros que estáis hoy aquí, el poder contaros hoy todo lo que tiene que ver con este tema tan interesante de las Smart City, de las ciudades inteligentes, cuyo título en concreto es Gestión y control del tráfico usando tecnologías de visión e inteligencia artificial en ciudades y proyectos de Smart Cities, ventajas y su securización. Bienvenido, José Luis. Hola Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo tampoco voy a demorar, él es un grandísimo experto, creo que no sé si hay muchos más como tú, ¿no? Con tantos años trabajando día a día con el tema de la inteligencia artificial. Sin duda ahora la inteligencia artificial es algo que se está potenciando muchísimo, no solo en la administración pública, sino lo vemos ya también en las empresas. Y nada, estamos esperando y deseosos de que nos cuentes todo lo que tiene que ver con este apasionante tema de las Smart Cities. Bueno, pues nada, pues gracias. Antes de nada, agradecer a Isaca pues la posibilidad de hacer esta exposición y bueno, y a vosotros personalmente por hacerlo posible, ¿no? Bueno, yo me considero en principio un aprendiz eterno, en el sentido de que el tema de la inteligencia artificial, que ahora está de moda y se ha puesto de moda, pues sigue siendo un tema complejo en el sentido de que hay muchísimas cosas que todavía pues quedan por hacer, ¿no? De hecho, disociar entre lo que se puede hacer y los futuribles, pues a veces pues cuesta separarlo, ¿no? Yo estoy especializado en la actualidad, aunque toco diferentes palos del marco computacional, del marco de la inteligencia artificial, pero me he especializado estos últimos años en temas de control y gestión de tráfico, ¿no? En un proyecto que estamos desarrollando con otros compañeros y tal, y está relacionado con la extracción de datos y analítica para poder ayudar a la toma de decisiones y poder ayudar sobre todo a temas de administración pública a gestionar mejor pues lo que es la sangre de las ciudades, ¿no? El movimiento de las ciudades, porque al final las ciudades son como seres vivos, son dinámicos, son como, yo siempre pongo el ejemplo de que nosotros a través de nuestros objetos, por ejemplo los vehículos, a través de motocicletas, andando mismo y tal, somos el alma de las mismas, ¿no? Y a partir de ahí desarrollo un concepto que es el concepto de estructura. Para mí son todos estructuras, ¿no? Es decir, desde el punto de vista práctico, las ciudades se dividen en pequeños nichos, ¿no? Que son barrios, esos barrios tienen sus calles, tienen sus particularidades, ¿no? Y al final unimos las diferentes estructuras para poder crear un conjunto muchísimo mayor, ¿no? Entonces yo creo muchísimo en el concepto de ciudad inteligente, creo muchísimo en el concepto de Smart City, aunque siendo consciente de que estamos muy lejos de esa realidad, y en nuestro país más todavía, ¿no? Y a partir de ahí, pues desarrollo todo este tipo de concepto que permite, pues dentro del ámbito de las Smart Cities o de las ciudades inteligentes, por englobarlo un poquito más arriba, pues una parte muy específica de lo mismo, que es el control del tráfico, la gestión del control del tráfico. No es algo nuevo, es algo que lleva muchísimo tiempo, relacionado sobre todo con los modelos clásicos, la visión clásica relacionada con la intención de captar información para poder ayudar en esa toma de decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? Que el emerger de la inteligencia artificial ha ayudado muchísimo a acelerar ese tipo de procesos relacionados con esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, claro, yo siempre defino que lo importante es definir ese contexto. Yo siempre hablo del contexto de la inteligencia artificial. Para mí es clave en todo, pues sea el lenguaje procesado, el lenguaje natural, pues visión artificial. Si no tenemos un contexto, si no podemos a partir de ahí establecer unas estructuras que nosotros a través de la inteligencia artificial podamos representarlas para, por ejemplo, producir predicciones, simulaciones o todo tipo de herramientas prácticas y reales que toquen los pies en el suelo,
pues no tendría objetivo, ¿no? La inteligencia artificial nos ha dado un pequeño empujón en ese sentido. No son excluyentes, la visión artificial, lo que es la parte clásica, la visión artificial y la inteligencia artificial se funden en ese mismo concepto, y a partir de ahí pues se empieza a desarrollar todo, ¿no? Está claro que este es un punto de vista, lo que os voy a mostrar ahora. Habrá otros puntos de vista similares, otro tipo de tecnologías. Esto es un punto de vista muy particular, ¿no? Y se basa en lo que somos el principal motivo de la captación de la información, que es la parte sensórica. Es decir, a partir de ese concepto de sensor se desarrolla este tipo de tecnología, ¿no? ¿Y qué es el sensor? El sensor es esa área, esa zona dentro de las estructuras que nos permite pues captar información, ¿no? ¿Y qué información vamos a captarle? Esa información mucho más dinámica, por ejemplo, el paso de personas, el paso de vehículos, cualquier tipo de incidencia y todo tipo de problemáticas que se van resolviendo a base de utilizar pues diferentes tecnologías, principalmente las relacionadas con la visión artificial clásica, y en este caso pues los últimos avances en inteligencia artificial que nos han ayudado mucho. Aún así, hay grandes limitaciones y grandes problemas. Yo siempre digo que para los mismos problemas que todos tenemos los mismos retos, pero y también tenemos los mismos problemas que solucionar, ¿no? El principal problema de la movilidad dentro de esas estructuras, que son áreas dentro de una estructura, por ejemplo, un barrio, queremos saber una zona concreta de ese barrio, cómo se comporta, cómo se representan, por ejemplo, el paso de los vehículos en un cruce, en una rotonda. A partir de ahí, pues es donde se empieza a trabajar en ese concepto de sensor. Y el sensor, pues, como veréis, tiene muchísimas particularidades. Puede delimitar la zona de los objetos. Uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial y los dispositivos a nivel de campo, es decir, que están instalados allí con sus cámaras, que suelen ser equipos muy costosos, equipos con limitación de recursos. Entonces, claro, hay que jugar con todo ese tipo de variables para poder hacer que el sistema sea viable y que sea, sobre todo, escalable para poder ampliar nuevas funcionalidades y servicios, y principalmente potenciable, es decir, que se pueda unir a otros tipos de estructuras, otros puntos de control, como llamamos, otro punto de control donde nosotros monitorizamos diferentes zonas, imaginaros dentro de un barrio diferentes zonas, y a partir de ahí pues generar un conjunto mayor que nos permite tener más conocimiento. Lo que quiero decir es que la base de todo esto es la adquisición de conocimiento, la adquisición de datos para adquirir conocimiento, a partir de ahí adquirir comprensión. Y yo soy de los que pienso que cuando se adquiere comprensión en base al conocimiento, se adquiere inteligencia, que es un término muy amplio. A mí no me gusta generalizar con el término inteligencia, pero para mí la inteligencia es la capacidad de transformación, ¿no? Bueno, voy a ampliar la pantalla para que la veáis bien. Bueno, veremos lo que es el contexto, la definición del objetivo. He condensado todo en 7 PPTs porque, bueno, el tiempo pues justo, y es muy complejo todo esto. Entonces, la forma de poder es condensarlo con una serie de ejemplos. Veremos lo que es la infraestructura más o menos necesaria. Os explicaré los problemas que hay desde mi punto de perspectiva y experiencia. Después, temas de seguridad y privacidad, que ya escapan mi ámbito, pero bueno, son comunes, lo que es tema físico, bueno, lo que son comunicaciones, ¿no? Después veremos lo que es el concepto de red de sensores lógicos, como yo lo defino, que es la base de todo, es decir, es el corazón del sistema. Es como si tenemos un dispositivo, pero no tenemos los sensores que nos permitan captar la información para poder procesarla, representarla y a partir de ahí desarrollar todo tipo de procesos, no tiene sentido nada. Quiero dejar claro que es una visión únicamente relacionada con visión artificial. A esto se le pueden adherir otro tipo de sensóricas relacionadas con hardware, otro tipo de tecnologías. No quiero entrar en ese terreno ahora porque, bueno, es salirnos un poco de la línea de lo que os pretendo mostrar, ¿no? Pero bueno, quiero que sepáis que está en ese sentido, está en el sentido de que es muy potenciable desde el punto de vista de la sensórica, ¿no? Después, las funcionalidades del objetivo, es decir, qué vamos a hacer con todos esos datos que vamos a captar con los sensores, qué hacemos con ellos, es decir, qué podemos determinar, cosas reales que podemos hacer. Y algunas que se está desarrollando, ¿no? Después, yo siempre digo la definición del objetivo. ¿Vale? Yo siempre vuelvo, el punto 1 y el punto 6 lo asocio exactamente igual, ¿no? Y después el estado del arte. El estado del arte os voy a decir más o menos, sin entrar en profundidad, los bloques que necesitaremos. El más principal es el bloque del tracking. Veréis lo complejo que es. Yo esta parte ya la tengo solucionada. Está solucionada, la hemos solucionado. Es una parte muy compleja.
hay diferentes líneas de desarrollar este tipo de proceso de seguimiento de un objeto dentro de un área o dentro de varias áreas o una zona. Yo siempre pongo el ejemplo de la mesa de billar. La mesa de billar es como si tenemos una mesa de billar que tenemos todas las bolas encima de la mesa de billar y las empujamos y las ponemos en movimiento. Pues el algoritmo lo que haría es que nunca chocaran entre sí, que mantuvieran la distancia, ¿no? Entonces el algoritmo lo que hace es mantener esa distancia entre todos los objetos que están moviéndose al libre albedrío, en el sentido de que no hay nada que pueda evitar, porque nosotros ya hemos ejercido esa influencia, y lo que hace el algoritmo a nivel lógico es separarlos. Cuando veamos una cámara o veamos ahora un vídeo que os voy a poner, los objetos parece que están juntos, pero desde el punto de vista de la lógica están separados desde el punto de vista del cálculo, del procesamiento, ¿no? Para eso se utiliza pues, un par de técnicas que con el tiempo he conseguido ajustarlas y después automatizarlas a través de un modelo, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Bueno, y os pongo aquí al principio este esquema que parece complejo, pero bueno, os lo explico, ¿no? Nosotros tenemos dos tipos de estructuras. Imaginaros un barrio. Un barrio tiene estructuras fijas que, aunque cambian en el tiempo, es decir, un edificio dentro de un barrio puede cambiar en el tiempo, un deterioro, ¿no? Deterioro, tal, pero vamos a considerarlos como elementos estáticos. Yo quiero diferenciar entre elementos estáticos, aquellos elementos estructurales, y aquellos más dinámicos, que son lo que os comentaba antes, el alma de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros necesitamos ese subconjunto dentro de esa estructura principal, por ejemplo, un barrio, poder representarlo, ¿no? Y ahí entra la inteligencia artificial, es lo bueno que tiene esta tecnología, que representa muy bien, ¿vale? Entonces, claro, un barrio pues tiene calles, tiene avenidas principales, tiene avenidas secundarias, bloques de vivienda, parques de ocio, zonas verdes, bueno, he puesto lo que se me ocurre, ¿no? ¿Qué pasa? Eso permite crear otras estructuras, es decir, 4 calles en una forma rectangular de 100 metros cuadrados, pues nos da lugar a una manzana. Eso genera otras estructuras, por ejemplo, pues distritos con las ciudades muchísimo más grandes, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada uno tiene unos objetos que lo definen, es decir, cada estructura dentro de esa estructura, macroestructura que es un barrio, tiene otro tipo de objetos. Esos objetos son todos representables, es decir, los objetos tienen unas características en concreto que hacen que los definen, ¿no? Por ejemplo, una papelera pues tiene unas características. Está claro que una papelera de un barrio puede ser diferente a otra papelera de otro barrio. O un semáforo, es posible. En las ciudades se ven semáforos de un tipo y semáforos de otro, pero las características comunes las siguen teniendo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, desde el punto de vista de esta charla, de este webinar, vamos a hablar de aquellos que estén relacionados con el tráfico. Entonces, dentro de esas estructuras que pertenecen a una estructura mayor, en este caso el barrio, están las avenidas principales, las avenidas secundarias y las calles, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos todo tipo de objetos, tenemos señalización, tenemos todo tipo de indicadores, señales indicadores de sentido de circulación, pues de parada, stop, todo tipo de señales, ¿no? En calzada o verticales, y todo tipo de objetos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es modelar ese tipo de objetos, es decir, detectarlos, saber qué conceptos están asociados a ellos, poder clasificarlos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué nos vale eso? Por ejemplo, para modelar el paso de diferentes objetos, de estructuras dinámicas. Yo ya voy a hablar de estructuras dinámicas, me refiero pues un coche, por ejemplo, dentro de las rotondas, dentro de cruces, en diferentes áreas o en diferentes viales, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo es, dentro de las estructuras, de la estructura principal, esas pequeñas estructuras. Si quisiéramos modelar, por ejemplo, las basuras dentro de la ciudad, pues sería otro tipo de estructura. Y a partir de ahí, tal. El concepto de estructura es algo que descubrí con el tiempo y es un concepto muy fuerte, porque es un concepto amplio, no te ciñe exactamente una cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se elabora ese tipo de información que vamos a procesar, a analizar para, a partir de una serie de funcionalidades, pues desarrollar conocimiento, ¿no? Y todo eso englobado dentro del concepto muy general de ciudades inteligentes, que desde mi punto de vista estamos muy lejos, ¿no? Es decir, tiene que cambiar todo. Es decir, al final las ciudades está también en la forma en la que nosotros las construimos, ¿no? Es decir, nosotros construimos las ciudades en función de nuestras necesidades, ¿no? Y en las ciudades grandes, que los que vivís en ciudades grandes lo sabéis, se ven en las pequeñas, imaginaros en las grandes, ese concepto se ve, un barrio cambia a otro barrio. Eso también lo hace interesante, porque si fueran todos los barrios iguales sería una cosa aburridísima, ¿no?
Y nada, es decir, el segundo apartado, es decir, ¿qué infraestructura necesitamos? Es decir, vosotros tenéis que pensar que si queremos monitorizar, por ejemplo, una rotonda, necesitamos pues, hardware. Es decir, necesitamos lo básico, necesitamos unos ojos, unos ojos. Yo siempre digo, es un concepto de filosofía que dice que vemos con los ojos perdón, observamos con los ojos y analizamos con la mente. ¿Qué es la mente? La mente va a ser nuestro software, salvando las distancias, y los ojos van a ser esas cámaras. Esas cámaras suelen ser cámaras especializadas, cámaras con infrarrojos, cámaras orientadas a captación de matrículas, dependiendo hacia dónde se quiere orientar lo que es la aplicación o la solución informática. Y después tenemos el equipo, ¿no? El equipo que necesita soportar todo eso. Suelen ser equipos muy costosos, equipos que suelen trabajar con GPUs, porque este tipo de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial suelen trabajar con GPUs, aunque yo soy de los que pienso que el camino hacia el procesamiento de alta velocidad va a ser más específico, irá hacia temas de FPGAs, pero bueno, actualmente es lo que tenemos, ¿no? Y claro, eso necesitamos protegerlo. Ese tipo de instalaciones suelen ser instalaciones fijas, elevadas, para evitar que sean robadas, que les puedan hacer cualquier tipo de fechoría, tal. Y también pueden ser temporales. De hecho, hay puntos de control que se cambian en una época del año, se utilizan, por ejemplo, para monitorizar pues, tráfico de personas, para ver si hay muchísimas personas en una zona, para generar todo tipo de alertas en caso de lo que estamos viviendo ahora, imaginaos con el COVID, y bueno, todo tipo de soluciones que hoy en día pues, están muy en moda, ¿no? Relacionados con personas. Y después otro tipo de en otras épocas del año se cambia para, por ejemplo, para monitorizar el tráfico en una avenida principal, sobre todo en temas de origen-destino, es decir, rotondas o intersecciones, ¿no? Y claro, eso necesita una seguridad física, eso es lo más importante de todo, y que la seguridad física pues es clave, ¿no? Entonces, dividiéndolo a grandes rasgos, estoy generalizando, tenemos lo que es la protección de la infraestructura y temas de privacidad, ¿no? En temas de infraestructura, dependiendo de que la instalación sea temporal o una instalación fija o permanente, pues hay que proteger el software. Claro, si alguien accede al equipo y accede dentro, aunque los datos no van a estar ahí, porque los datos, el concepto que ellos presentan es un concepto basado en el cloud, en el que el cloud es el controlador de todo, manda la información al equipo, el equipo responde, se puede hacer prácticamente todo. A veces se necesita acceder al equipo para cosas específicas, ¿no? Entonces hay que proteger ese software, hay que protegerlo pues, con las medidas de seguridad relacionadas con la seguridad informática. Y sobre todo protección de acceso al equipo y las comunicaciones, eso es clave, es decir, tiene que estar todo cifrado y protegido. A poder ser, aunque se suele utilizar dos tipos de accesos, que son accesos G por redes 3G, 4G, bueno, o a través de un punto que nos dé acceso, pues imagínate, a través de una red local que esté cercana, que pertenezca al ámbito público, generalmente suelen ser del ámbito público, ¿no? Y después la parte de privacidad. La parte de privacidad, bueno, está relacionado con la identidad de las personas y las matrículas de vehículos en tránsito. Si estamos intentando también pues, sacar las matrículas por temas que nos puedan requerir los clientes, ¿no? El tema de protección de las personas suele estar relacionado con características inequívocas de la misma y también está asociado a la distancia que existe hacia ellos. Es decir, si están muy lejos las personas, no tiene sentido que os he puesto esta imagen aquí, no tiene sentido pues taparle la cara, pero bueno, es muy significativa, ¿no? Ahora, hay veces que es muy cercano, entonces hay que proteger esa privacidad, hay que adaptar la tecnología y la solución pues a la legislación vigente, ¿no? En eso hay que ser muy estricto y muy consciente de que eso es un problema. Y por supuesto, cifrado de datos, es decir, cifrado de datos que se envían al visor. El visor, yo cuando hablo del visor es un concepto más amplio que está relacionado con el cloud, es decir, donde vemos la información y donde se procesa el cliente, donde puede el cliente configurar y hacer todo el tema. Bueno, nada, y aquí viene el concepto de red de sensores. Esto fue un descubrimiento, ¿no? De hecho, ese tipo de concepto se aplicaba a otras tecnologías que no tengan nada que ver con el tema de vehículos, con el tema se puede utilizar a temas deportivos, no quiero decir nombres porque no viene a cuento de decir referencias, pero se puede utilizar para todo. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en figuras irregulares que nosotros vamos marcando, es decir, a través del cloud
accedemos a una cámara, se accede a una cámara, a una zona determinada que ya está puesta, se marca pues, una serie de áreas y a partir de esas áreas están asociadas a una funcionalidad. Puede haber diferentes áreas. Generalmente hay un área general que lo que hace es delimitar el número de objetos. ¿Por qué se delimita el número de objetos, vehículos, personas? Porque una de las particularidades de las redes orientadas a la detección y a la clasificación de objetos es que inciden directamente en el rendimiento del equipo. Entonces, no interesa coger todo el frame. Si estamos hablando de un frame pequeñito, una imagen, imaginar que la cámara va soltando pantallazos, ¿no? Entonces, cada pantallazo hay que procesarlo, ¿no? Entonces, que no es lo mismo procesar toda la imagen que procesar una zona delimitada. Eso se consigue mejor rendimiento, se delimitan muchísimas problemáticas y además nos centramos en el problema que necesitamos. En este caso, pues imaginaros, en este caso de aquí arriba, pues una carretera pues para modelar cuántos vehículos entran y cuántos salen, ¿no? En este caso es un sensor, fijaros, un sensor de área general y todo lo que está fuera de aquí no existe para el algoritmo, solo está en esta zona de aquí. Es como un shape que hacemos irregular que hacemos para poder enganchar y encapsular a los objetos, ¿no? Después tenemos aquí, imaginaros otro tipo de sensores, son los sensores de origen-destino. Nosotros internamente se les suelen llamar entrada y salida, donde entran los vehículos. Nos permite saber, entre muchas cosas, es decir, cuántos vehículos pasan, por ejemplo, por este carril, la dirección del mismo. Si lo pusiéramos al revés, en este caso es una vía única, pero si fuera en doble sentido, podríamos saber cuántos van para arriba, para abajo, el número de vehículos que hay de cada tipo, clasificados, y eso es conocimiento, lo que os comentaba. Bueno, aquí os lo he puesto un poquito más grande y todo eso está asociado al concepto de visión artificial, y donde también se utilizan modelos de inteligencia artificial para complementar. Entonces os he puesto aquí un ejemplo de una rotonda. Esto es una rotonda donde se colocan una serie de sensores, no sé si se ve muy bien, pero una serie de sensores donde decimos, pues entran por aquí, salen por aquí. Bueno, entonces a partir de eso nos permite crear unas matrices de origen y destino y al cabo de X tiempo podemos saber que en los 5 días de la semana, o imaginaos en meses, nos permite generar estudios para poder sacar información más o menos precisa en el tiempo. Cuanto más se alarga el tiempo, más se refuerza el conocimiento que tenemos sobre ello. Y está claro que hay diferentes zonas del año, no es lo mismo en verano, en agosto. Bueno, en Galicia sí que es lo mismo, en verano, en agosto que en febrero. El tiempo prácticamente es el mismo. Pero, por ejemplo, hay otras zonas, como vivimos otras zonas de España, diferentes zonas de España, pues que hay esa diferencia entre el verano y el invierno, entiendo, ¿no? Después, aquí hay otro tipo de sensores, donde imaginaros lo que os comentaba, la cantidad de vehículos que hay. Es tremendamente complejo poder disociarlos, aunque parece que estén todos juntos desde el punto de vista de la lógica y del tracking, es decir, el seguimiento de los mismos, porque recordar lo que os comentaba antes, necesitamos meter un identificador único, las bolas de billar, cada uno tiene un número, la 1, la 2, la 4 y la 5, y da igual para dónde vaya, da igual con quién se toque, da igual, aunque se toque físicamente, desde el punto de vista lógico están separados. Es decir, el algoritmo de ese tracking pues utiliza dos técnicas principales, una técnica de cálculo euclidio y después un tema de coincidencia. Imaginaros, nosotros tenemos aquí un objeto, este objeto pues está delimitado por este cuadradito, ¿no? También podemos utilizar técnicas que permite de segmentación. El problema de la segmentación es de equipos tipo H son el tema de recursos. Suelen utilizar, de hecho, yo lo utilizo, ¿no? Pero suelen dar problemas de rendimiento y sobre todo está asociado a la cantidad de objetos que aparecen y sobre todo a esa distancia de profundidad. La colocación de la cámara es clave. Es decir, no es lo mismo que nosotros colocamos una cámara y veamos el paso de una carretera transversal, ahí es mucho más sencillo todo, la dimensión de los objetos, excepto que pasan objetos solapados por detrás, eso está solucionado también. Se suelen utilizar pues otro tipo de redes que son más o menos correlacionables, es decir, que generan un tipo de contexto, memoria, por decirlo de alguna forma. Entonces son datos correlativos, aunque correlación no implica causalidad, pero si está dentro de un mismo plano y no hay ningún objeto, una viga o un objeto que permita perder el objeto muchísimo tiempo, sabemos que es el mismo objeto, ¿no? Esta técnica que os comento de tracking combina esas dos cosas, calcula una distancia euclídea de una forma inmensamente rápida, mezcla los shapes, es decir, sabe perfectamente
por cuando un cuadradito de ese, de un objeto, de otro objeto, se mezclan, pues genera un tipo de alarma y pues hay un modelo que lo gestiona todo. El modelo es diferencial porque permite automatizarlo, es decir, de hecho, se llega a un punto de acceso y se pone en funcionamiento, es automático, aunque se puede hacer manual, ¿no? También nos permite, fijaros, hacer estimadores de velocidad. Los estimadores de velocidad no es exacto, ¿no? Es decir, nosotros necesitamos saber exactamente cuánto mide pues, de aquí a aquí. Pero claro, ahí eso no es exacto. No es exacto por dos motivos. Por la perspectiva de la cámara, todo cambia, ¿no? Entonces, son estimaciones, es una estimación. Se pueden utilizar herramientas como Google Maps o ese tipo de herramientas que nos permite más o menos medir una distancia y a partir de ahí, pues, asociarlo a un sensor y sacar una velocidad estimada. De hecho, se parece bastante, pero no sería como una prueba, no se podría considerar como una prueba, por ejemplo, para una aplicación o un uso que tenga una planificación. No sería, simplemente es orientativo. ¿Qué nos permite saber? Nos permite saber que, por ejemplo, la media de velocidad en una calle o en concreto de una ciudad, en concreto no sé cuánto, pues a lo largo de un mes, por la media de velocidad, pues en un sitio de 50, pues es 70. Entonces eso permite a las autoridades pues tomar las medidas correspondientes, ¿no? Y dicen, bueno, aquí hay un problema, tenemos un problema de que esta media, al final la media, pues siempre tira a la normalización, ¿no? Esa normalización, pues al final, pues indica que hay un problema o una tolerancia por encima o por debajo de, en este caso, la limitación de velocidad. Y después está el tema de detección de matrícula, ¿no? Esas son funcionalidades asociadas al sensor. El tema de matrículas es apasionante. Aquí se pueden utilizar tecnologías de empresas que ya están especializadas en esto. Es una opción muy viable y tal, costosa, pero se puede utilizar o desarrollar la propia tecnología. La tecnología se basa en lo que es en la segmentación o en utilización de un ACR, ¿no? Entonces, lo complejo de la técnica es que el concepto amplio que lo engloba todo es el sensor. Es decir, nosotros no nos interesa saber en un frame cuántas matrículas, todas las matrículas que están ahí. Nos interesa saber en un frame en concreto, en esta vía, pues este tipo de matrículas, tal. Lo apasionante de esta técnica es cuando el sistema es potenciable, es decir, es que es la forma más inequívoca de saber que un objeto es el mismo y que ha entrado por una rotonda con una cámara y ha salido en 3 calles más abajo por una rotonda por otra cámara. Es la forma más inequívoca, es decir, es la misma matrícula, es el mismo objeto. Hacerlo por características es, desde el punto de vista computacional, aparte de muy complejo, que da lugar a muchísimos errores. ¿Por qué? Porque en una rotonda puede estar lloviendo, en Galicia es muy típico, en otras está a pleno sol. Es decir, está la nube encima lloviendo, en las características, el brillo, la intensidad, todo cambia. Todo cambia. Ese objeto, con que tiene características comunes, esos objetos, esas variaciones estocásticas externas hacen que pueda haber que el algoritmo pueda interpretar mal y que no lo pueda considerar el mismo objeto. Entonces, la forma más inequívoca es la matrícula. También se puede hacer, por ejemplo, imaginaros camiones que tienen una serie de placas también correspondientes, no tiene que ser una matrícula, o placas identificativas que sí que puedan decirnos que es el mismo objeto, o una combinación de ambas. De hecho, en camiones es lo interesante, dependiendo de la perspectiva, es tener ambas posibilidades, si es posible. Cuanto más información, más conocimiento. Vale. Y nada, bueno, aquí os pongo lo que os comentaba, diferentes rotondas, cada una tiene pues su punto de control, su cámara, su aparatito, todas se conectan a un cloud, desde un cloud se puede saber exactamente el estado de cada una, todos mandan información, a partir de ahí pues nos permite pues un seguimiento deslocalizado, lo que os comenté, la matrícula es inequívoco, ¿no? Y a partir de ahí se pueden desarrollar todo tipo de funcionalidades. Por ejemplo, se puede desarrollar un modelo, de hecho, se desarrolla un modelo en la que se representan, es decir, todo tipo de accidentes de tráfico con diferentes tal. Cuando se desarrolla un modelo, hay que tener en cuenta, siempre se dice que hay que tener en cuenta todas las posibilidades. Es imposible tener en cuenta todas las posibilidades. Nosotros mismos tenemos en cuenta todas las posibilidades. Pero sí es importante, aparte de esas todas las posibilidades que generan ese dominio de definición que nos permite entrenar nuestros modelos, es importante evitar todo tipo de inconsistencias e incoherencias. Es decir, si nosotros queremos modelar vehículos, no tiene sentido pues modelar elefantes. Pero si nosotros queremos determinar que puede haber elementos de riesgo dentro de una calzada, un vehículo no es un elemento de riesgo.
excepto que haya otras variables, por ejemplo, la velocidad o diferentes cosas que puedan incidir en que ese vehículo pueda incurrir en un riesgo. Pero sí que un elefante dentro de la ciudad, pues es un riesgo. Entonces, yo cuando la gente habla de patrones, los compañeros hablan de patrones, siempre se tiende a la identificación, a que sea lo que es, como digo yo, coincidente. Pero muchas veces es bueno trabajar con un concepto inverso, es decir, que no se parezca en nada diferencial. A mí me encanta, soy una persona del cálculo diferencial, el cálculo diferencial es muy potente, ¿no? Sobre todo esa combinación, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A partir se pueden crear modelos, de hecho se crean modelos que permitan representar eso, es decir, pero claro, necesitamos acotarlo, y ahí vuelve otra vez el concepto de sensor. El sensor nos permite acotar, contextualizar. Es decir, no estamos procesando toda la imagen. Si nosotros ese objeto que sabemos como seres humanos que puede ocasionar una maleta que cae en la carretera, un contenedor que se desplaza por la carretera, que sabemos que no tiene que estar ahí, si no lo contextualizamos, tenemos simplemente un frame, un objeto, le sacará información y después habría que desarrollar mediante una lógica clásica, como se ha hecho toda la vida, pues desarrollar esa lógica. Eso es una locura. Es decir, desarrollar ese tipo de reglas, teniendo la inteligencia artificial por delante, nos puede ayudar muchísimo más. No significa que solucione el problema 100%. Lo que significa es que nos da más capacidad para tener que evitar codificar esas reglas, porque al final son reglas, es lo mismo, en unas nosotros las picamos por código, miles de líneas de código, con todas las posibilidades, imaginaos qué locura, como se ha hecho siempre, y otras nosotros entrenamos. Es la principal diferencia entre la inteligencia artificial. En una nosotros entrenamos, le transferimos el conocimiento, por decirlo de alguna forma, y en otra nosotros lo hacemos todo. Entonces, aunque es bueno combinar esa lógica simbólica, la lógica simbólica durante muchísimos años ha demostrado que tiene muchísimos problemas, ¿no? Que no significa que la inteligencia artificial tenga la solución a todos los problemas. Yo creo que es una combinación de ambos mundos, ¿no? Entonces, ese concepto de sensor que une lo que estoy diciendo, es decir, que sabemos que ese sensor es una carretera. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, sabemos que es una carretera. Sabemos que hay un objeto en el medio, por ejemplo, pues un elefante o un contenedor. Sabemos que no tiene que estar ahí. Entonces, al acotar eso, el dominio de posibilidades es muchísimo menor y nos permite generar una lógica muchísimo menor. Yo creo muchísimo en el reduccionismo y también soy consciente de que a veces es imposible, ¿no? Entonces, lo que os quiero comentar es que la estructura en la que desarrollamos las aplicaciones y las soluciones sigue siendo orientada a objetos, es decir, es el paradigma que tenemos, pero también tenemos una tecnología que está orientada a datos. Si combinamos esos objetos, ese tipo de tecnologías clásicas, bueno, o actuales, que aún sigue estando ahí todavía, con esa programación orientada a datos y lo sabemos combinar bien y modelamos, es decir, representamos exactamente lo que queremos hacer y aún por encima le damos un contexto a través de un sensor, conseguimos saber que hay un contenedor ahí, el algoritmo sabe perfectamente que hay un problema. Eso, si está asociado a un estudio, imaginaros que esté en tiempo real. Por cierto, yo estoy hablando siempre en tiempo real, pero también se puede trabajar con vídeos, ¿no? Entonces nos permite, el vídeo es mucho más predecible porque lo vamos a ver nosotros. Y si vemos que el algoritmo falla, nosotros podemos tomar las medidas. En cambio, en tiempo real, quien va a tomar esa decisión, esa automatización, vamos a ser nosotros. Perdón, va a ser el algoritmo, disculpad. Entonces, al unir todos esos vectores, porque al final son vectores de información, nos permite sacar una serie de conclusiones. Y al final las conclusiones es lo que determina la interpretación, la correcta interpretación, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo, ¿no? Es decir, está claro que un agujero, un bache en una carretera, un avión, una ciudad, es raro que se produzca, porque antes de que se produzca va a aparecer la intervención humana. La intervención humana. Es decir, bueno, hay casos. Aquí en Galicia, no debía decirlo, pero te encuentras carreteras con un sitio con un auténtico bache. Entonces, claro, lo lógico es que la autoridad competente lo detecte y lo tape antes de que... Es decir, no es algo que aparezca del día a la noche, excepto que caiga un objeto. Pero sí que es posible en carreteras secundarias. Ahora entra el detalle de colocar esta infraestructura en una carretera secundaria. Eso es otra historia, ¿no? Pero sí es posible también representar eso. O posibles deficiencias. O posibles problemas que se pueden encontrar relacionados con la calzada. Y volvemos otra vez a lo mismo, al concepto de sensor. Imaginaros combinar toda esa información. Todo el mundo quiere un Minority Report. Yo creo que a día de hoy es algo muy difícil de alcanzar, pero sí que combinando ese tipo de información, reduciendo las lógicas y dándole ese contexto, sí que es posible generar pues,
una recomendación. Yo siempre hablo de recomendación, no hablo de predicción, ¿no? Yo siempre digo que el concepto más amplio es el de recomendación. Se recomienda que ese tipo de calzada, pues esto y aquello, porque los datos que hemos adquirido al cabo de 3 meses o 2 años o 1 año o 6 meses ha indicado que existe una probabilidad muy grande de que se pueda producir un accidente, porque estas condiciones que el cliente o la persona que tiene ese conocimiento tiene que transmitir a los desarrolladores para que los desarrolladores la puedan tener en cuenta en su lógica y poder mecanizarla, porque al final, yo siempre pongo el ejemplo de una TPV. Si alguien se carga una TPV, vosotros sabréis desarrollar una TPV, pero como la persona del restaurante no os diga exactamente lo que quiere la TPV, para qué la quiere, cómo utilizarla, cómo organizar todos los widgets que tenga la TPV y tal, entonces vosotros haréis la TPV en base a vuestra interpretación. Y no, siempre el conocimiento tiene que ser un conocimiento transferido en base a la experiencia de las personas que conocen mejor que los desarrolladores las necesidades que se pueden hacer, ¿no? Después tenemos aquí una parte del tráfico radio y el otro el tráfico de personas, ¿no? Esto es un punto de control, recordar lo de la privacidad, pues el control de aforos, ¿no? El control de aforos, es decir, con este follón que tenemos ahora, pues puede determinar que ahora a diferentes horas del día pues haya una gran cantidad de gente muy superior a, es decir, que no exista un espacio entre ellas, entonces genere todo tipo de alarmas. Alarmas que se puede mandar un cloud, se puede mandar un teléfono móvil, se puede mandar a lo que sea. Es más bien algo funcional, ¿no? Después está relacionado con la distancia de seguridad. La distancia de seguridad también, ambos están asociados al sensor. Cuando creáis el sensor, es un sensor específico, ese sensor específico determina más o menos una distancia parecido a lo de las velocidades. Son estimaciones, ¿no? Y calcula que la distancia que puede haber entre 2 personas o 3 sean por 2 metros, 3 metros, y genera un tipo de alarmas, pero no genera alarmas continuamente. Es decir, nosotros en el software tú puedes decirle, mira, a partir de 50 personas generan una alarma por arriba o generan una alarma por abajo. O cuando se produzcan 50 infracciones, generan una alarma. Dime que en la calle esta o en el paseo este debe de haber 50 personas o 60, que es lo que tenía que haber, pues hay 300 personas y de las 300, 200 están todos juntos haciendo una fiesta. Bueno, esto está muy bien por el tema de botellón, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hace eso? Eso genera una alarma a las autoridades competentes, en este caso, pues las policías locales o lo que son las personas que estén relacionadas con la seguridad, ¿no? Bueno, y como veis, tenemos lo que son las cámaras, tenemos las redes de sensores lógicos, es el core, y después, claro, ¿qué podemos hacer con ello? Es decir, podemos hacer estudios, lo que os comentaba, a partir de los datos. Teniendo datos se puede hacer cualquier historia, ¿no? Lo que es la gestión de alarmas, las alarmas suelen estar relacionadas con los estudios. Podemos hacer un loop, es decir, un sistema de recomendaciones altamente recomendables, que es donde estamos. Es decir, tenemos datos, estoy hablando en este caso en tiempo real, tenemos lo que son gestiones de avisos de alarmas y después poder desarrollar todo tipo de recomendaciones en base a las soluciones que nos suelen pedir, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Podemos gestionar el tráfico, es decir, lo que os comentaba antes, imágenes, matrices de origen y destino, generar todo tipo de atascos o colas, es decir, cuando una calle, por ejemplo, en un centro de ciudad hay 4 puntos y sabemos que en uno se produce un atasco, sabemos que al cabo de 7 meses la calle, no sé, la calle Juan Pérez se ha producido en un 60%, estamos hablando a nivel porcentual, ¿no? Se ha producido pues un atasco entre el viernes a las 7 de la tarde y a las 8, que no tiene por qué ser coincidente igual, pero al final es una media porcentual, ¿no? Entonces, y sabemos que en calles adjuntas que convergen ahí se produce lo mismo, se puede hacer un sistema de recomendaciones. Se puede mandar una recomendación y decir, mira, hay una alta probabilidad, porque como está siendo monitorizado en tiempo real, hay una alta probabilidad de que se vaya a producir, que se pueda producir. No significa que vaya a ser, no. Significa, es una recomendación. Recomendación de tráfico, sobre todo recomendaciones de seguimiento, es decir, sobre todo en temas de transporte público y sobre todo el Estado, ¿no? El Estado que tenemos. Lo como os comentaba, en el tema de datos, podemos gestionar matrices de origen-destino, colas, es decir, cuando se produce atasco, lo que se estaba comentando, temas de velocidad, eso es muy importante. Es decir, yo vivo, por ejemplo, en una ciudad que es pequeñita, de Santiago de Compostela, y tiene una vía principal periférica y, claro, pone 50, pero no va nadie a 50. Es decir, todo el mundo va como puede. Entonces,
Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eso sí que permite tomar una serie de decisiones. Aunque sea conocido por todos, el conocimiento verbal de unos a otros está bien, pero lo importante son los datos, la información. Al final estamos hablando de una ciencia de datos e información, ¿no? Yo lo he generalizado muy grande, muy general, pero bueno, está. También nos permite saber, pues, el estudio al cabo de un año cuántos accidentes se han producido ahí, asociarlo. Bueno, pero aquí se han producido 10 accidentes, mira qué coincidencia, pero cuando se producen los 10 accidentes, resulta que esta calle, pues tal, resulta que cuando se produjo accidente, no, qué casualidad, los que bajaban de esta calle, que es una calle de compras, pues estaba lleno de personas cruzando un paso de cualquier cosa de esta. Es decir, son cosas que al final es información y a partir de ahí, a partir del conocimiento, pues se hacen todo tipo de estrategias, ¿no? Los aforos que os comentaba antes, relacionados los separados, relacionados con las personas y los infractores. Y esto permite generar todo tipo de gráficas. El concepto de gráfica es muy potente, como sabéis los que os dedicáis a temas de datos, porque aunque sean temas de probabilidad y las pequeñas cosas no se ven, pero sí en contexto a lo largo del tiempo, dando una proyección, entonces sí que permite ver que, pues, que puede haber un problema, sí que permite, pues, coger una visión muchísimo más global. La gráfica es la mejor forma que tenemos de contextualizar lo que está sucediendo, siempre y cuando, recordarlo, estoy hablando con el contexto del sensor, ¿no? Que es, para mí fue un descubrimiento, para nosotros un descubrimiento, ¿no? Y hay todo tipo de gráficas de lo que son control de personas, aforos, gráficas de movilidad, todo tipo de gráficas, ¿no? Eso nos permite obtener un know-how para que las autoridades competentes, generalmente son las administraciones públicas, pues permita tomar todo tipo de decisiones, ¿no? Y eso al final genera un dato y se retroalimenta. Y ahí entran otro tipo de conceptos tecnológicos muchísimo más amplios que se pueden utilizar para ya no en tiempo real, sino para masticar, como digo yo, mascar la información y sobre todo con el objetivo de hacer el sistema muchísimo más eficaz. Ya no hablo de decisiones, sino hablo de mejorar el sistema, porque al final lo que se trata es un sistema dinámico, es un sistema dinámico que coincide exactamente con lo que quiere representar. El mundo que quiere representar, esas estructuras que os dije, son dinámicas, son cambiantes, son impredecibles. Y aunque tengan patrones únicos, patrones coincidentes, pueden coincidir hoy y no coincidir mañana. Esa dinámica del movimiento, si se transfiere ese conocimiento, si se filtra toda esa información y ese conocimiento se es capaz de utilizar para mejorar el sistema, al final el sistema también evolucionará con los cambios de la tecnología. Y nada, y aquí os hago, voy muy rápido, pero os hago aquí un resumen funcional, de lo que es todo, ¿no? En principio, las dos posibilidades que suelen ser, pues, a través de vídeos, es decir, el propio cliente o la persona que necesita el servicio os facilita la información para poder hacer todo tipo de análisis. A partir de esos análisis, que son vídeos, la información es mucho más controlable, ya no es importante el tema de rendimiento, es decir, se puede potenciar, ajustar la red a sus máximos. Recordar que nosotros las redes que utilizamos son redes que se denominan convolucionales, ¿no? Ese tipo de redes pues, suelen estar asociados a la tecnología. Por ejemplo, si estáis utilizando una tecnología que se llama Open Computer Vision, que se llama OpenCV, que conoceréis, suelen tener redes neurales ya añadidas que se denominan DNN, eso tiene un problema, suelen ser redes muy lentas, aunque nos permite jugar con las capas, es decir, sacar la información por diferentes salidas y a partir de ello conformar el objeto, todo ese tipo de cosas, ¿no? También tenemos convencionales, como digo yo, ad hoc, que las hacemos nosotros, que es lo apasionante, y sobre todo cuando desarrollamos nuestro propio modelo, porque recordar que para modelos, por ejemplo, de detección de objetos, se suelen utilizar, la mayoría utiliza modelos generales, pero yo recomiendo siempre utilizar modelos específicos, es decir, desarrollar nuestros propios modelos, claro, pero eso incide muchísimo en los costes del desarrollo, porque ya hay otras partes implicadas, hay que captación de información, en este caso fotografías, todo tipo de información, para poder modelar y entrenar un modelo así, ¿no? Entonces, claro, va en función de la estrategia, ¿no? Yo siempre
digo que un modelo general te tienes que adaptar al modelo y a partir de esos hiperparámetros que hay, entonces tú puedes jugar con eso y también puedes desarrollar tu propio modelo. Va en la función de la estrategia. Yo particularmente prefiero la segunda, pero bueno, la primera también es una opción viable. Tiene muchísimos inconvenientes que escapan al ámbito de esto, pero tiene muchísimos temas, ¿no? Después también, claro, tenemos otro tipo de tecnologías que recordar que están en un dispositivo que, aunque sea muy costoso, tiene su GPU. Entonces, claro, dependiendo del lenguaje de programación que utilicéis, si yo utilizo lo que es Python y C++, dependiendo del lenguaje que utilicéis, pues a lo mejor necesitáis dos cosas. Una parte, optimizar el código. Yo utilizo NumPy, que es una librería, entonces para optimizar el código, por decirlo de alguna forma, compilarlo para que vaya un poquito más rápido. Es complejo, sobre todo cuando mezcláis visión artificial e inteligencia artificial, es complejo porque pega mal, por decirlo de alguna forma, pero bueno, al final se consigue, muchísimo trabajo. Y pues puede ser otro tipo de tecnologías para poder trabajar y transferir vosotros los datos, cargar esa información en las diferentes partes de la GPU, CUDA, ese tipo de librerías. También lo que es el fabricante, yo trabajo con tarjetas NVIDIA, ¿no? Pero el fabricante, por ejemplo, NVIDIA tiene un API que te permite, que se denomina CUDA, te permite acceder, cargar tu modelo en la GPU para que vaya todo muchísimo más rápido. Eso también tiene problemas, es decir, realmente cuando arrancas la aplicación o la solución necesitas cargar los modelos con anterioridad para que ya estén en memoria. Claro, ahí ya incide también el tema de recursos. No digamos si lo que queráis modelar tiene 50.000 objetos y entonces eso incide en la memoria, todo está relacionado. Yo siempre pongo el ejemplo, salvando las distancias, no sé si os acordáis de la película esta de Apolo, no me acuerdo el nombre, que tenían 200 milisegundos y necesitaban, yo estoy imaginando, no recuerdo exactamente la cifra, necesitaban bajar de 200 milisegundos y tenían que ser 50 milisegundos y no lo podían regresar. Pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, tenemos que bajar de tanto a tanto y al final vas quitando un poco de aquí, quitando un poco, ajustando el código. La red está, bueno, dependiendo del caso, bueno, aquí no necesitamos representar tanto, aquí no es tan importante la clasificación, aquí es importante el conteo y en función de las necesidades que vayan surgiendo se va readaptando todo. Esa parte se automatiza, se puede automatizar prácticamente 100%. De hecho, el tema del tracking está automatizado. Pero claro, entender el concepto fue complejo. ¿Por qué? Porque no solo es tecnología, no solo es una cámara desde el punto de vista físico, ya no solo es un dispositivo, hay que tener en cuenta todo. Al final, la tecnología es todo, es software, es hardware. En este caso, lo que es la parte física, la perspectiva, aunque os pueda decir mentira, la forma en que coloquéis la cámara, la perspectiva es muy determinante, puede alterar muchísimas variables dentro del sistema. Como veis, tenéis el cloud, tenemos un dashboard. Yo siempre recomiendo hacer un dashboard. Este dashboard lo podéis tener local, pero transferirlo también directamente al cloud. Lo podéis transferir directamente, pues la representación de la imagen es muy costoso. Lo mejor es transferir los datos y montarlo arriba. Y después lo que son las redes convencionales. Las redes convencionales puede haber una red principal, yo le llamo main, pero le podéis llamar como queráis. Es decir, esta red es una red convencional. Como os comentaba antes, podéis utilizar la propia red embebida en la propia tecnología de visión artificial, tiene OpenCV. Bueno, yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Veo partes buenas, veo partes malas. Hacer vuestro propio modelo, red, eso va en función de lo que os comenté, de la capacidad de la empresa, de la capacidad de invertir en esos recursos y todo, porque al final lo que está detrás de eso son recursos humanos y tiempo, y el tiempo es dinero, ¿no? Y bueno, y después hay otro tipo de redes que son redes más específicas. Yo les llamo redes forzadas, que son redes neuronales, modelos que nos permiten pues, modelar un objeto en concreto. No es lo mismo si utilizáis, por ejemplo, YOLO, que utiliza como base Coco, que tiene 80 objetos, que aunque vosotros cuando conforméis y devolvéis, lo mandéis el frame, lo mandéis a la red con las características correspondientes, os devuelva los objetos, aunque los saquéis con las diferentes ramas, y cuando componéis el IOString, que es un vector de datos donde vosotros vais a mandar esa información, es decir, el objeto es único por cada objeto, ¿no? Entonces, ese string, que es ese vector de datos, vosotros decís, bueno, aquí tengo un objeto, tengo un coche, por ejemplo, o un autobús, ¿no?
esa tiene una serie de características, unas características que están relacionadas con la perspectiva. La red me dice que es inequívocamente esto, ¿no? Eso tiene otras características, por ejemplo, pues el bounding box este que tenéis aquí. También lo podéis hacer por segmentación, bueno, como veáis, ¿no? Y después, claro, vosotros necesitáis calcular el centro de masa, es decir, necesitáis generar el punto de seguridad. El punto de seguridad es el punto este medio que tenéis aquí. A partir de ese punto de masas, ese punto nunca saldrá del objeto. Ese es el objetivo vuestro. Es decir, realmente el propio objeto es un sensor dentro de un sensor mucho más grande. Entonces, al final son encapsulaciones dentro de una encapsulación mayor, su conjunto dentro de un conjunto mayor. Eso os permite ir conceptualizando la información, controlándola mejor y todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si trabajáis con un modelo generalista, por ejemplo, como yo, lo que sí que va muy bien y tal, vosotros tenéis que limitar la cantidad de objetos, es decir, no os interesa que la red, que el SEO-Stream recoja todos los objetos, pues generáis un filtro. Ese filtro, ¿cómo lo hacéis? Con lógico, lo hacéis con lógico, como os he hecho siempre, ¿no? Hay gente que habla de hacer un modelo, me parece una locura, pero bueno, cada uno, al final, pues cada uno tiene su propia imaginación para hacer las cosas. Al final, yo siempre digo que la mayor herramienta de la inteligencia artificial es la imaginación, basada en el conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ahí, filtráis la información, generáis el IOStream, ¿vale? El IOStream es ese vector de información. Es un vector de información donde vosotros podéis adquirir más información. Si vosotros le decís al clon, mira, yo quiero que en esta calle, aparte de detectarme el objeto, clasificarme, que me lea el matrícula. Entonces, claro, eso tiene que ir asociado al sensor. Entonces, el IOStream monta sobre eso la matrícula que hay, por cierto, cifrada, se manda arriba. Pero, sí, pero también dice, oye, pero yo quiero asociarlo al semáforo que está de ahí. Claro, porque tengo un paso de peatones y todo el mundo sale de las tiendas ahí. Entonces, el IOStream es un encapsulador de información. ¿Y para qué necesitamos encapsular la información? Porque la información se encapsula en base al contexto. ¿Y cuál es el contexto? El propio objeto, ¿en base a qué? En base al sensor. Entonces, tenemos, por un lado, un captador de información, que es como una serpiente que va cogiendo información que se va adheriendo en función de las necesidades que vosotros, el cliente, establecerá en el cloud. Por otro lado, tenéis el objeto que lo embebe, en este caso pues un vehículo, que tiene un punto intermedio de seguridad. Y ese punto de seguridad está relacionado con él mismo. ¿Y para qué vale ese punto de seguridad? Para poder seguirlo. Es decir, nosotros, para poder seguir un objeto, saber que ha entrado por este origen y por este destino, hay que darle un número, hay un identificador. Un número o un identificador, puede ser cualquier valor, ¿no? Cualquier valor que no se repita, es decir, tiene que ser inequívoco, ¿no? Como vosotros veáis, hay librerías que permiten generar un UID muchísimo independiente, que no tiene que ver, bueno, como veáis, ¿no? Entonces, al final, genera un identificador. ¿Y qué pasa? Pero ¿cuál es el tema? El tema es que es un frame, claro, pero ahí viene otro tema. Es decir, detrás de un frame, yo siempre digo que detrás de una cosa no tarda mucho en llegar a otra. Detrás de un frame llega otro frame, otro frame, otro frame. ¿Cómo sabéis vosotros que el mismo objeto que habéis identificado, habéis número, en el siguiente frame es el mismo objeto? Y ahí entra lo que me ha llevado muchísimo tiempo desarrollar, que es esa pila de objetos, ese tracking. Entonces, si cogéis y dividís una secuencia de 50 frames, o imagínate 20 frames por segundo, entonces, ¿cómo vosotros sabéis que ese objeto que ahora ocupa esta posición, en frames diferentes, es el mismo? Si utilizáis redes temporales, redes neuronales temporales, pues sí os vale, porque aunque la correlación no implica causalidad, vosotros podéis seguir ese objeto. Pero imaginaos que hay un puente. Claro, hay un puente y de repente hay un atasco debajo. Y de repente sale un objeto. El algoritmo va a decir que ese objeto es el mismo que ha entrado por debajo del puente. Y eso es un problema. Entonces, ¿por qué? Porque aunque vaya correlativo, hay algo que el algoritmo ha desconocido. Si vosotros utilizáis esta técnica que os comento, que es una técnica basada, por un lado, en esa distancia, aunque decir, tiene en cuenta no solo el propio objeto, no solo sí mismo. Por cierto, hay un truco de visión que se utiliza a través de un punto de referencia. Siempre hay un objeto nulo que nos permite saber que ese objeto es inequívoco, ¿no? Y a partir de ahí tenemos diferentes objetos. Entonces, si nosotros no somos capaces de contextualizar ya no solo que ese objeto esté dentro de un sensor, que esté dentro de un área X, que esa área, como recordar, es área principal que delimita todo. Al final es subconjuntos dentro de un conjunto. Yo tengo esa forma de pensar, ¿no? Y esa forma de pensar, me refiero en el desarrollo, pues es la que te lleva al concepto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que si nosotros, a diferencia de las redes temporales, esas redes que te permiten tener ese contexto, esa memoria correlativa de un objeto, que queda muy bien, de hecho, hay algún centro que ha desarrollado y está genial, pero ¿qué sucede cuando aparece el caos? Cuando aparecen otros objetos que se cruzan, todo esto y tal. Si no sabemos primero, esto que os pongo aquí,
que hay otros objetos al lado con sus distancias. Si además, en este caso, fijaros, los shapes, este cuadrito que veis aquí, están separados. Sabemos que son objetos diferentes y de repente se juntan, tenemos una distancia y ahí entra el modelo de inteligencia artificial. El modelo de inteligencia artificial separa esas dos bolas, esos dos objetos. Desde el punto de vista físico no lo podéis separar, pero sí desde el punto de vista lógico, porque se hace una transformada, se transforman esos objetos, se desplazan, vamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y nada, y eso es la parte, es el corazón de tal. Si no tenemos tracking, si no tenemos números identificativos inequívocos que permitan pues separar los objetos para poder asociarlos a los sensores y generar todo tipo de analíticas, no podremos representarlos eficientemente, excepto que queramos un sensor que se tiene que contar con vehículos que pasen por igual. Pues, a lo mejor viene un cliente, viene alguien y dice, no, yo solo quiero que me cuente coches o que me cuente personas, vale, pues nada, ahí no te hace falta un tracking, pero para que la funcionalidad sea 100%, ese tipo de soluciones necesitamos esto. Este es el tracking que os comentaba, los diferentes objetos, diferentes tal, que permite generar un tracking. En este caso es una vista lateral, pero la vista lateral es muy sencilla de hacer, ¿no? Excepto que tengáis un vehículo solapado por dentro. Y nada, y esto, pues generar todo tipo de gráficos, ¿no? Todo tipo de gráficos es pues muy importante hacerlo, ¿no? Es decir, se pueden utilizar herramientas, hay herramientas disponibles, pero yo siempre digo que lo mejor es hacerlo uno mismo, ¿no? Es decir, hacer tus propias herramientas que te permita a ti como desarrollador, por una parte, mejorar la aplicación, por otra parte, para ayudar al cliente a que ese producto sea muchísimo mejor y otra parte que te permita también a ti adquirir conocimiento para mejorar también tú mismo la forma de hacer las cosas, ¿no? Lo que os comentaba de las redes neuronales adheridas, que son ese tipo de redes, claro, cuando hablamos de un desarrollo de una solución, el esqueleto es la programación orientada a objetos, ¿no? Es decir, todo va a ser a partir de ahí. Todo dividimos en clases, todo dividimos, las instanciamos, cargamos todo muy bien. Vale, pues a partir de ahí un core, que es una red principal, que es el corazón del sistema. En el corazón del sistema desde el punto de vista de la detección y la clasificación de los objetos, lo que sea, en este caso coches, pero pueden ser elefantes, ¿no? Y después necesitamos un recolector de información. El recolector de información es un vector que recorre todos los sensores uno a uno. Eso fue lo más complejo porque, claro, es tiempo. El recorrer es tiempo. Estamos hablando de que el paradigma actual es secuencial. Y de país de A a B, C, D es tiempo, ¿no? Entonces, claro, y eso además tiene que ser traqueado, es decir, que aunque ese objeto de un frame a otro frame cambie, necesitas alguien que permita ese seguimiento. De hecho, el tracking te permite pues, delimitar una zona. Generalmente esa zona se delimita al área de esa área que limita los objetos para poder dar un contexto, ¿no? Y nada, y después tenemos lo mejor de todo. Lo mejor de todo es, yo utilizo un algoritmo que se llama de Jordan, pero hay muchísimos algoritmos, es decir, cómo sabemos que el objeto está dentro de ese área. Eso es lo mejor de todo, ¿no? Eso se puede hacer a través de dos formas. A través de un modelo. Claro, pero el modelo te da la detección, la clasificación. Te da todo eso. Perfecto. Y tú eso tienes que asociarlo al propio sensor. Ya lo tienes dentro. O utilizas un algoritmo. Yo siempre recomiendo utilizar el algoritmo Jordan, que es muy sencillito. Son 4 líneas. Es tremendamente rápido. Mucho más rápido que un modelo. Con esto os quiero decir que no todo es necesario hacerlo con inteligencia artificial. Porque hemos venido en la fiebre que, venga, todo inteligencia artificial, hasta en los cepillos de dientes he encontrado inteligencia artificial. Yo a día de hoy no comprendo para qué vale eso, pero no, utilicemos la inteligencia artificial para lo que vale. Muchas veces el escalado de características es muchísimo más sencillo que utilizar un modelo, porque al final el modelo es un input y un output, es decir, entra y sale, es tiempo, todo suma. Si queréis bajar como la nave de Apolo de 200 milisegundos a 50, si le sumáis tiempo, vais en el sentido contrario, estáis nadando al sentido contrario. Cuando van por encima, estáis en equipos que son muy equipos que tienen sus recursos limitados por muchos motivos, que son equipos que son muy costosos, que están limitados en temas de GPU y todo, tenéis que jugar todo. No solo es desarrollar software. El software toma vida a partir de todos los objetos que lo conforman, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Sandra, iré bien. Vale, Muy bien, creo que me estoy perfecto. pasando. Creo que me estoy pasando No, de tiempo. Bueno, tranquilo. les voy a Si mostrar quieres un acabar con vídeo. algún... Bueno, sí, bueno, sí, con el algoritmo posicional, que era lo que os estaba comentando, y este es el tema del tracking, Sandra. Mira, nada, y yo siempre pongo
Muchísimas gracias, del noroeste de España. Bueno, siempre pongo mi ciudad, ¿no? Os voy a poner un vídeo para que veáis más o menos, no sé cómo se verá la latencia, para que veáis más o menos un poquito así gráfico, no es plan de conectarse, pero nada, os pongo aquí un vídeo. Veis, estáis viendo, ¿no, Sandra? Sí, se ve. Eh, A ver, ahora no. a ver ahora. Estáis viendo, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Vale, es un vídeo que colgué en las redes sociales de la solución. Y bueno, nada más en este caso, pues con vehículos, te dice que es un vehículo ligero, te da una serie de datos. Bueno, fijaros el concepto del sensor y en función de las características, pues salta una detección, una alarma, que es totalmente configurable. Aquí es una avenida con infinidad de coches que están todos traqueados, genera lo que es el sensor principal, los diferentes sensores, las distancias euclidias, los espacios que existen entre ellos, es decir, estos cuadraditos, y el algoritmo funcionando, los datos y el fingerprint, que es lo que hace. Bueno, le voy a dar a verlo y así lo veis. ¿Vale? Estáis viendo, ¿no? Supongo. Sí, Y sí, se nada, ve perfectamente. fijaros, aquí tenéis esta estructura fija que delimita esta zona. Fijaros en el concepto que os dije al principio. Tenemos esta estructura, una ciudad. Este edificio es cambiante, pero ¿os vale algo para representar eso? No, a vosotros no sirve ahora, excepto que ese edificio tenga una parte que puede incidir, por ejemplo, en un problema tráfico. Es decir, lo que se trata es de aislar, reducir. El reduccionismo, aunque yo tengo es decir, contradicciones con respecto a ello, pero muchas veces en temas de visión artificial es muy importante. Aquí está trabajando el algoritmo que tiene en cuenta el contexto entre todos los vehículos, ya no solo correlacional, es decir, no solo ese tipo de red neuronal que nos permite correlacionar. Aquí en este caso, una red correlacionada pues funcionaría perfectamente porque no tenemos un puente que pasa por aquí arriba, ¿no? Pero lo ideal es contextualizarlo todo, es decir, lo que os comentaba, yo insisto muchísimo porque es clave y a partir de aquí pues se desarrolla todo. A partir de ahí se obtiene información y se crean nuevos modelos y se va profundizando. Nada, pues básicamente es esto, Sandra. No sé si tienen alguna pregunta o si quieren decir algo, pues... Sí, mira, por el chat nos ha llegado una pregunta de Alberto, que la voy a trasladar, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo influye la interacción de productos como, por ejemplo, Waze en el normal tránsito automotor de una ciudad, en un modelo de simulación o en tiempo real? ¿Sería posible transferir datos entre las aplicaciones para gestionar anticipadamente el tránsito? Por ejemplo, el tiempo de corte de semáforos. Gracias. Al final vamos al tema de... El concepto se basa en puntos de control, ¿no? Es decir, tenemos, imaginaros, diferentes cámaras en calles que son convergentes, ¿no? Entonces, transferir datos en realidad es la idea. La idea es que cada punto de control es un proceso aislado que se manda a un cloud y sí que se manda información. Eso sí que es posible hacerlo. Es complejo, necesitas una infraestructura por detrás. Necesitas una infraestructura que va más allá del propio concepto de punto de control, es decir, la cámara, los algoritmos que están en un dispositivo. Necesitas una infraestructura que tal. En tiempo real, que al final lo que hablamos es que sea en tiempo real, ¿no? En tiempo real, manejar grandes cantidades de datos es bastante complicado. De hecho, es un problema, ¿no? La secuencialidad, el tiempo en que se producen lo que es los envíos de información, el tiempo en que se estructura la información, porque al final lo que se trata es estructurar información. Sí que es posible, pero necesita pues, conceptos a mucho más alto nivel. De hecho, la unión, con esto termino, Sandra, la unión del concepto de dato a texto es tremendamente potente. De hecho, en redes neuronales se suele utilizar, ya se empieza a utilizar, a asociar pues el lenguaje natural, porque al final el lenguaje natural es más cercano a nosotros. Si nosotros transferimos la información de diferentes puntos de control a una estructura muchísimo mayor, en este caso un servidor que esté en Internet, siendo conscientes de que en tiempo real es muy imposible tomar decisiones en tiempo real, pero sí a largo plazo, sí que se podía generar ese contexto. Perfecto. Mira, Muy bien. te voy a trasladar un par de preguntas también que personalmente te quiero trasladar. ¿Estamos actualmente entre las primeras ciudades inteligentes o es un término que actualmente le viene grande, ¿no?, a la tecnología que utilizamos actualmente? Pues, Sandra, yo respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos viene muy grande todavía. Ahí entran conceptos culturales, es decir, no es lo mismo una ciudad en Noruega, en Arabia Saudí, que
pues, que en Madrid, por ejemplo. Y ya en el propio país, tú ves ciudades, por ejemplo, ves Victoria y ves otro tipo de ciudad, más, no quiero decir nombres porque vaya a ser que me pongan verde las redes sociales, ¿no? Pero entonces ya esa parte cultural, esa forma en que nosotros pues cambiamos, porque al final somos nosotros que cambiamos el entorno, ese concepto de ciudad inteligente aún estamos muy lejos. De hecho, el tema de Smart Cities es un fracaso, en el sentido, aquí el otro día en una conversación que tuvimos en otro canal, pues hablaba de eso, una compañera hablaba de que fuera pues estaban haciendo cosas, pero yo creo que es algo que vamos a tender hacia ello. Yo creo que con el tiempo es inviable, es decir, es insostenible, por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista de recursos y desde el punto de vista medioambiental, gestionar como estamos gestionando las ciudades. Está claro que no vamos a coger una excavadora y tirarlo todo, no se trata de eso, pero sí que podemos utilizar la tecnología con otros actores, temas, gente de urbanismo, arquitectos, para crear ciudades mucho más adaptadas a nosotros, ¿no? Es decir, ciudades que nos permitan, por ponerte un ejemplo, Sandra, es decir, si tú tienes que ir de una parte de una ciudad a otra, sales a las 7 de la tarde y tienes sistemas que te permiten que tú de esa zona a esa zona B, que ahora mismo, por los atascos que se producen, todo el mundo saliendo de trabajar y todo, pero que tienes que pasar por ahí, no tienes otra forma de acceder, te lleva 2 horas en llegar a casa, sales a las 7 y llegas a las 9. Si tienes tecnologías que te permitan mantener ya no solo división, que también, que son muy potentes, pero otras tecnologías que te permitan mantener informado, que la estructuración de la ciudad permita pues, generar otros canales de salida, es decir, ya es algo más tema urbanístico, y en vez de tardar 2 horas, tardarás 1 hora. Y esa hora es tu tiempo, es tu vida. Yo asocio, y el otro día lo comenté y lo vuelvo y te lo comento a ti también y a los oyentes, es que la verdadera naturaleza de las ciudades inteligentes es dotar de nuestras vidas de tiempo, que es lo que no tenemos. Y sobre todo en las grandes ciudades. En las grandes ciudades, vosotros lo sabéis mejor que yo, en las grandes ciudades el tiempo es vital, es vida, ¿sabes? Yo por lo menos lo veo así. Estamos muy lejos, Sandra. Y actualmente podemos decir que la tecnología que se usa en los entornos de inteligencia artificial es confiable, o sea, los resultados que emiten por los posibles sesgos o la configuración o el avance, ¿no? En cuanto a la tecnología, actualmente con lo que tenemos, ¿podemos confiar en esos resultados? 100% no, 100% no. Mira, las tecnologías, como todo lo que hacemos, yo, como os comenté al principio, Sandra y los oyentes, para mí son todos estructuras. Las estructuras dan forma a los objetos, ¿no? Pero la parte subjetiva, es decir, cuando nosotros creamos modelos de inteligencia artificial, que no es más que la representación de lo que nosotros queremos resolver, es decir, la parte subjetiva, es decir, mi experiencia, la forma en que yo interpreto la información, esa parte subjetiva aparece ahí. Entonces, por eso siempre es deseable que cuando se adquieren conocimientos para generar estos modelos de inteligencia artificial, pues sean lo más diverso posible, las personas más diversas posibles, que sean contextos diferentes, todo tipo de posibilidades. ¿Por qué? Porque los sesgos siempre están ahí, siempre están ahí. De hecho yo desarrollo un modelo y lo represento de una manera y ponéis a otro compañero y lo desarrollo de otra manera y el sistema no se comporta igual, es diferente. Entonces, claro, por eso es importante conceptos humanísticos como relacionados con la ética, es importante conceptos transversales. Yo cuando hablo de inteligencia artificial siempre se tiende, sobre todo viene profundizado ese pensamiento, no quiero decir pensamiento único, pero lo he dicho, relacionado con la tecnología y todo se mira desde el punto de vista tecnológico. Y yo defiendo que cada uno tiene su parte. Los que nos dedicamos a la tecnología, nuestra visión es tecnológica, es decir, es tecnología. La gente de Google ve tecnología, pero necesitamos pues, gente que ayude a comprender, gente que nos ayude a ver las cosas de otra manera. Es decir, de alguna manera, pues evitar ese tipo de sesgos, que siempre estarán ahí. Será la tecnología, la inteligencia artificial o cualquier tecnología que se derive a partir de ahí, llevará nuestra firma, llevará nuestro patrón inequívoco. Pero hay que limitarlo, hay que poner unas pautas, hay que poner unas reglas. Para eso está la legislación. Ya sabemos que es imposible, es como muchas veces poner puertas al campo. Yo lo veo así, pero hay que intentarlo. Hay que intentar que la tecnología aporte valor a nuestras vidas. Yo lo veo así, es que aporte, pues, para mí lo más importante, y sobre todo en lo que es mi trabajo y en el concepto que quiero de ciudades inteligentes, y aún siendo consciente de que aún estamos muy lejos, que aporte parte vital a las personas. Yo lo veo así.
Claro, sí, porque además como al final es el humano, ¿no? El que entrena a la máquina, la tecnología está ahí, es objetiva, pero la subjetividad se la incluimos nosotros, ¿no? Entonces es importante, como dices, en trabajar en todo el tema de la ética y el impacto, ¿no? Que pueda tener en el entorno del ser humano. ¿Crees, Sí, sí. crees que estamos preparados la sociedad para entrar en un mundo de la Smart City? O al final vivir y convivir con la inteligencia artificial, ¿no? En todos nuestros aspectos de la vida, o es algo que quizá haya que entrenar, ¿no? O culturizar más en la sociedad. Bueno, yo voy a decir una cosa, Sandra, yo creo que no estamos ni preparados para estar con nosotros mismos. Yo creo que el otro día lo comentaba también, yo creo que si queremos cambiar las ciudades, si queremos cambiar estas estructuras, que al final, fijaros que están, yo puse el concepto de sensor antes, pero están anidadas, al final lo que tenemos es un conjunto más grande, que es esa estructura, que se va convergiendo, se va uniendo hacia el centro y va creando ese dinamismo, que al final es como un ser vivo, ¿no? Es como un ser vivo. Pero la raíz de todo tiene que salir de nosotros. Si nosotros no somos capaces de comprender de que hay que respetar las cosas, de que hay que respetar las normas, de que lo que hablamos de libertad muchísimas veces, ¿sabes? Que la libertad significa tener la capacidad de elección, pero teniendo en cuenta a los demás. Cuando vas en tráfico, todos conocemos lo que es el coche, pues alguno parece que es el dueño de la carretera, ¿no? Y, bueno, tú tienes que respetar al resto. La libertad no significa que tú puedas hacer lo que te dé la gana. Tendrás que tener unas normas. Oye, pues a lo mejor no te gusta que te paguen el semáforo justo antes de llegar a casa, ya lo sé, pero son las normas, es lo que hay. Entonces, ese civismo que nace de nosotros, al final, las ciudades reflejan, las ciudades, y yo siempre digo que las ciudades son como una gran red neuronal que refleja o representa lo que nosotros somos. Nosotros somos esos parámetros, miles de parámetros que se ajustan diariamente, que permiten que esa gran red neuronal, que es una ciudad que se conecta a otros nodos, que son otras ciudades, que se conectan tal, pues tenga un significado, tenga una forma concreta, ¿no? Entonces yo por eso digo que las ciudades inteligentes del mañana seremos nosotros. Es decir, si nosotros, que somos los que le da vida a las ciudades, desde el punto de vista de dinamismo, si nosotros no actuamos en esa conciencia de poder crear una ciudad muchísimo mejor, será imposible. ¿Sabes? Perfecto, pues muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Ha sido un verdadero privilegio poder contar contigo, sobre todo por ese carácter didáctico, ¿no? No es fácil explicar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y más desde ese punto de vista, ¿no? Desde las entrañas y cómo se maneja y se agradece mucho ver los ejemplos gráficos, ¿no? Que hoy nos has mostrado. Yo invito a todos los asistentes a conectar con José Luis por las redes sociales, ver su canal de YouTube, porque no solo ha sido generoso estando hoy aquí con nosotros, sino que además lo es constantemente, ¿no? A través de sus canales de las redes sociales, y se ve claramente su vocación, ¿no? Hacia la inteligencia artificial y hacia poder, ¿no? Dar parte de ese conocimiento a todo el mundo. Así que gracias, la verdad es que ha sido una exposición excelente. Creo que compartiremos todos los que hemos estado hoy aquí presentes eh, este, este pensamiento, y agradecerte. Esperamos poder contar contigo más adelante. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Y a todos los que habéis estado aquí presentes, lo mismo. Recordaros que, bueno, pues que tendréis los CPDs, aquellos que seáis asociados de ISACA, disponibles, y cualquier duda, pues nos tenéis a todos los miembros de la Junta para poder resolveros cualquier cuestión. Así que sin más, gracias José Luis, gracias a todos y nos despedimos por hoy. Venga, gracias, Sandra. Muchísimas gracias por todo.